Gobierno de la Tarde Z101. Continuamos nuestra ronda de comentarios. Momento preciso para escuchar la participación de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, maestro Jesús Nova. Buenas tardes, compañero de cabina. Buenas tardes, Villalona. Buenas tardes, país que nos escucha desde la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, el tema político todavía sigue un poco caliente después de la elección de Abel Martínez en el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa elección me llama la atención y quiero hacer un comentario alrededor de eso, y quiero hacerlo como una especie de ver la oposición en su conjunto. Los partidos políticos tienen por su naturaleza y su fin la toma del poder. No se crea un partido político simplemente para ser partido político, y más cuando son partidos políticos del sistema. Para la Fuerza del Pueblo y para el Partido de la Liberación Dominicana, el objetivo debe de ser el mismo. ¿Cuál? Desplazar al Partido Revolucionario Moderno del poder. Pero resulta que el Partido Revolucionario Moderno, que tiene de presidente de la República al ciudadano, al presidente Luis Abinader, tiene el control del poder. Y todos sabemos lo que significa eso en la República Dominicana, tener el control del poder. Eso significa que no será tarea fácil de la oposición ganarle al que tiene el poder. Esa ha sido la historia en la República Dominicana, excepto lo que pasó en el 2000 con el caso de Hipólito Mejía. Sabemos cuáles fueron las circunstancias que se dio en ese periodo para que ese partido fuera desplazado del poder. Nosotros vemos con mucha preocupación cómo desde los partidos opositores no se dan cuenta de que podrían estar siendo instrumentalizados desde el gobierno para que se mantengan en una constante crítica, en un constantes ataques, que en definitiva lo único que beneficia es al partido de gobierno. Los dirigentes de ambos partidos principales de la oposición tienen que mirar al 1986, porque yo pienso que dándole una mirada a esos procesos que se dio en el 1986, pudiesen darse cuenta cómo Balaguer manejó, cómo Balaguer se convirtió en una especie de titiritero, tanto de Jacobo Masluta y de Peña Gómez. Lo puso en una división tal que ese partido duró muchísimo tiempo para volver al poder en la República Dominicana. Yo pienso que la oposición, como integrante de varios partidos mayoritarios, como es la Fuerza del Pueblo y el PLD, tienen que, evidentemente, que desarrollar un trabajo político que le permita captación, que le permita lograr nuevos adeptos, etcétera. Pero sin dejar de desconocer que el verdadero blanco es el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader, porque si se salen de ese enfoque, evidentemente que el gobierno, a través de hacedores de opinión que desde ya trabajan a vapor, trabajan rápido, generando situaciones, creando percepciones y diciendo que la Fuerza del Pueblo no compone nada, después que el PLD le eligió a Abel Martínez de candidato, todo eso se hace en el objetivo de que dirigentes de la Fuerza del Pueblo les respondan al PLD y viceversa. Yo he planteado la atomización de la oposición es ventaja para el gobierno. Si caen en esa trampa, el PRM puede decir que se va a reelegir en el 2024. Si por el contrario desarrollan líneas de crecimientos independientes y si pueden lograr, inclusive creo, Abel, que tienen que lograr un acuerdo en febrero. ¿Por qué? Porque si estos partidos no se unen en las elecciones, si estos partidos no hacen una alianza en febrero, puedo asegurar de que no sacarán un solo alcalde y que el PRM sacará a todos los alcaldes. ¿Por qué? Porque una fuerza homogénea es mucho más, aunque sea pequeña, es mucho más que dos fuerzas divididas. Sin embargo, hay que mirar un poco la historia, y perdóname, sí, a ver, 1978, Balaguer, con todo el poder, con los guardias, con las banderas en las bayonetas, fue sacado del poder. En el 2004, Hipólito Mejía, con todo el poder y los medios de Baninter, fue sacado del poder. Y recientemente, hace apenas 2 años, el Partido de la Liberación Dominicana, con tantos años en el poder, estando en el poder y teniéndolo todo, también fue sacado del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Y quizás tú podrías tener razón en algunas cosas. De hecho, y perdóname no, está bien, tranquilo. Tan largo. Hoy yo escuché a una persona decir, y me hace mucho sentido, que si quieren volver al poder uniéndose el PLD y la Fuerza del Pueblo,
tienen que comenzar a pensar en una persona potable como vicepresidente de Abel, claro, y que esa persona debe ser Omar Fernández, que a mí no me parece descabellado. Leonel no cede ni ante nadie. A mí no, ese es su hijo. Principalía. Ese es su hijo. A mí no me parece descabellado. Y me parece que sería... Se la pondría difícil al PRM. Interesante. Bastante. Realmente para ir a una competencia electoral en el 2024. Lo que pasa es, pero sí, Abel, te escucho. El peor consejo que se le puede dar, y Abel Martínez no es un tonto porque ha demostrado gallardía y garra política, es que no toque a Leonel ni siquiera con el pétalo de una rosa. Para Abel Martínez poder crecer, tiene que confrontar a la fuerza del pueblo y a Leonel Fernández, que es que le ha llevado gente al PLD, y muchos dirigentes, muchos diputados. Entonces tiene que recuperar el espacio y quitarse el mote de leonelista que tiene. Si quiere pero no crecer, tiene que enfrentar a Leonel, a quien sí, tiene que enfrentar es al PRM, si es un al gobierno, si es un candidato, si él quiere quedarse como candidato a apéndice, no va a crecer. Sí, precisamente por eso estábamos hablando, Abel, por ese comentario que tú haces, de que la atomización de la oposición es ganancia para el PRM. Pero Jesús, tú planteabas 3 escenarios. Los 3 escenarios te lo puedo definir, que el 78. Ya la población y los norteamericanos estaban cansados de Balaguer, de violación de derechos humanos. Y se veía ya que los demócratas de Washington estaban en contra de Balaguer y todo el continente estaba en contra de Balaguer. El otro contexto que plantea es el tema del 2000. La crisis bancaria y además recordemos el liderazgo, las posiciones, vamos a decir, erráticas del liderazgo de Hipólito Mejía también propició su salida, y también en el 2020 tenemos que decir que la división saca al PLD del gobierno. Lo que yo quiero decir es, para finalizar el comentario, es que la atomización de la oposición es ganancia para el PRM. Por eso yo digo, el dirigente de la Fuerza del Pueblo, que se refiere en mal del PLD, es un agente del gobierno. El dirigente del PLD que habla de la Fuerza del Pueblo es un agente del gobierno. Aquí no nos vamos a llamar a engaño. ¿Por qué? Porque hay una línea de pensamiento que dice, y es válida pensarlo, no, tienen que atacarse para que le place uno al segundo lugar. Es verdad, pero ¿qué pasa? Los partidos políticos no son dueños de la gente. Los partidos políticos tienen personas que crean afecto. Por ejemplo, Leonel Fernández es un sentimiento, el PLD es un sentimiento. Si usted quiere crecer diciendo que Leonel es esto, que Leonel es aquello, usted no está ofendiendo a Leonel. Usted está ofendiendo a esa base que cree en Leonel, que quiere a Leonel, que tiene un seguimiento con Leonel. ¿Y qué va a pasar en una segunda vuelta? ¿Qué podría pasar en una segunda vuelta? Que esa masa que Leonel, que tiene una relación afectiva con Leonel, diga, no, ustedes maltrataron al líder, nosotros nos vamos para otro lado. Entonces, por eso que yo digo que el crecimiento tiene que darse con un porcentaje altísimo de dominicanos que se declaran independientes. Ambos partidos tienen que ir a ese nicho a crecer y tener una línea de tener unos puentes entre ellos que permita que en una segunda vuelta se pueda dar una unificación, no solamente a nivel presidencial, sino también a nivel senatorial. Ahí se podría dar la dueta entonces de Abel y lo Omar que pasa Fernández. Es que los números no marcan así. Ustedes me perdonan, pero les voy a decir algo. El análisis que tú estás haciendo es perfectamente correcto, pero anterior a la aprobación de la reforma constitucional de 1994. Que con un 30% tú podías ganar si tú atomizabas. En política, olvídense eso, el gobierno tiene que entender, en política no hay vacío. Usted puede hacer lo que usted quiera, si hay una segunda vuelta, y la gente no está conforme con el gobierno de ese entonces, de ese momento, pues se va a unificar. La gente, no los partidos. En definitiva, la atomización de la oposición favorece al partido de gobierno. ¡Llévate!